grabar, compartir pantalla y comenzamos. La clase de hoy se trata sobre el cálculo y la selección de motores, ¿sí? De motores en aplicaciones mecánicas. Muchas veces cuando se tiene diseñado la parte mecánica de una máquina, y ya se tiene diseñado los mecanismos de movimiento, las transmisiones, todo, pero falta la fuente de movimiento, ¿sí? La fuente que origina el movimiento generalmente la proporciona un motor. Y es muchas veces en esa parte donde los diseñadores, pues, si no hacen un cálculo correcto, pues terminan, digamos así, eligiendo un motor basado de pronto en la experiencia de otro o sencillamente al ojímetro, ¿sí? Y en ese proceso, pues se suelen de pronto a veces sobredimensionar mucho el motor y puede que funcione, pero si está muy sobredimensionado, pues este motor va a gastar una energía de más que va a ser en vano, ¿sí? Entonces, y bueno, y está el peor de los casos, que es que de pronto, por seleccionar un motor ahí cualquiera sin saber, elige un motor que de pronto no da el torque suficiente y entonces pues el motor no es capaz de mover la carga mecánica. Entonces, ambos extremos son malos, tanto el de subdimensionar como el de sobredimensionar. Por eso la idea de hoy es que podamos llevar a cabo unos procedimientos para hacer un cálculo correcto y dimensionar apropiadamente un motor, ¿sí? Entonces, no vamos a estudiar los motores desde la parte eléctrica, sino que vamos a estudiar los motores desde su parte mecánica, desde qué torque y qué velocidad me puede entregar su eje, ¿sí? Entonces, esa es la parte que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, comencemos. Primero, pues, debemos conocer pues cuáles son los motores que se usan en mecatrónica, ¿sí? Entonces es muy usual en mecatrónica usar los motores DC, tanto con escobillas como sin escobillas, ¿sí? Con escobillas es el clásico motor que tiene dos terminales y tierra y VCC. El motor sin escobillas es un motor que pues tiene más cables y digamos es DC también, pero la forma de funcionar desde la parte eléctrica es un poco diferente, ¿sí? Al motor DC. Recuerden pues que no vamos a entrar en el detalle de la parte eléctrica de los motores, ¿no? Simplemente los menciono. Está también el motor paso a paso, que es aquel que tiene como 5 o 6 cables, dependiendo si es unipolar o bipolar. Y pues él funciona basado en unos impulsos eléctricos que se le envían a estos cables, que hacen que él vaya dando paso por paso, generando el giro angular. Y tenemos los servomotores, que es pues, digámoslo así, un kit compuesto por un motor DC, un juego de engranajes, y adentro un potenciómetro que mide la posición angular. O sea, ese kit incluye pues un sistema de control de posicionamiento angular, ¿sí? Entonces, esos son los motores que en mecatrónica se suelen usar. Y a nivel industrial, pues tenemos el motor AC, trifásico, jaula de ardilla, que es el que se usa en la mayoría de los casos a nivel industrial, y pues muy poco el motor AC, monofásico, ¿sí? También se está usando últimamente para mecanismos de control, para mecanismos de precisión de movimiento, los servomotores a nivel industrial. Es decir, la idea es la misma que el servomotor acá de robótica o de mecatrónica o de usos académicos. La idea es la misma. Este motor, servomotor industrial, pues digamos, está compuesto por un motor DC, está compuesto por sensores, encoders, ¿sí? Que permiten hacer un control de posición y de velocidad, ¿sí? Entonces,
lo importante es que independiente de qué tipo de motor vayamos a usar, lo que debemos garantizar en el cálculo que vamos a hacer es que en su eje, ¿sí? En su eje se proporcione un torque y una velocidad tal que pueda satisfacer los requerimientos de la carga mecánica que le vamos a conectar, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Recordemos entonces el concepto de potencia mecánica, ¿sí? Lo habíamos visto al inicio del semestre, por allá cuando vimos selección de acoples, ¿sí? Tocamos un poco pues, el tema de la potencia mecánica, ¿sí? Como estamos hablando de un motor, el motor es un elemento que en su eje produce un giro, ¿sí? Y entonces, como se trata de un giro, entonces la potencia mecánica rotativa sería igual al torque que genera ese eje por la velocidad angular de ese eje, ¿sí? Recordemos también que este producto pues debe cumplir con unas unidades, ¿sí? El torque debe estar en newtons por metro y la velocidad angular en radianes por segundo. Ese producto entre newton metro y radianes por segundo me da vatios, ¿sí? O sea, la potencia mecánica la calculo en vatios siempre que el torque lo tenga en newton metros y la velocidad en radianes por segundo. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? Por mi parte, no. Bueno. No, señor. Ok. Otra cosa importante y que pocas veces se tiene en cuenta es la eficiencia, ¿sí? Ahora que últimamente pues se está velando por la eficiencia energética y que los productos pues no consuman tanta energía, entonces es importante también considerar la eficiencia de los equipos, ¿sí? En este caso pues la eficiencia de los motores, aunque también hay eficiencia en las bombas, en los ventiladores, en las mismas transmisiones mecánicas, ¿sí? Todo tiene una eficiencia, ¿sí? Entonces siempre pues hay que considerar eso, ¿sí? Entonces la eficiencia de un motor se define como el cociente entre ¿qué? Entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, ¿sí? Esta relación pues es un número que va de 0 a 1 o visto desde porcentaje, pues de 0 a 100, ¿sí? Entonces, si un motor tiene una eficiencia del 95% y otro tiene una eficiencia del 92%, pues es mejor trabajar con uno de mayor eficiencia, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta este concepto ahora que usemos los cálculos o que hagamos un ejercicio ahorita que vamos a hacer de ejemplo. Precisamente esto, ¿sí? Vamos a trabajar en este ejemplo de selección. Voy creo que me voy a ir a la pizarra para que... Listo. Bueno, entonces el ejercicio es el siguiente. Esto que tenemos aquí, ¿a qué les parece? ¿Qué es esto? Parece algo como para darle, como, no sé cómo se llama, pero es como donde están los parqueaderos y que esa barrita sube y baja para que el carro pase. Eso es. Bueno, le dicen talanquera esto, ¿sí? Entonces tenemos aquí una talanquera, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a ponerle el nombre aquí a esto, talanquera. Entonces dice el ejercicio que, bueno, esta es una talanquera, ¿cierto? Esta barra pues tiene un peso o más bien una masa, esa masa es de 3 kilogramos y se busca que en esta posición actual que es de 0 grados, esta barra se desplace hasta 90 grados para dar paso, ¿sí?
y vuelva y se desplace de 90 a 0 grados para evitar el paso, ¿sí? Es como la compuerta para entrar a un parqueadero, ¿sí? Entonces, digamos que se tiene todo el montaje, ¿cierto? Y digamos que hace falta el motor, ¿sí? Pero nos piden que seleccionemos el motor más apropiado para esta aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es determinar el momento y la velocidad en este punto A, que es en donde pivota o es en donde se da la rotación de quién, de esta barra, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer, calcular el momento en A y la velocidad angular ahí en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a proceder, o sea, la forma de calcular eso pues es tomando el sistema que tengo y analizarlo con todo lo que hemos visto durante el curso, la parte estática, ¿sí? La parte de sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, bueno, todo eso que inclusive vimos cuando estuvimos viendo ejes, ¿sí? Y que ustedes de alguna forma en estática pues también han visto, ¿sí? Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre en la barra, entonces vamos a tener lo siguiente. Pues tengo ahí mi barrita, ¿sí? Sé que en su centro de gravedad pues se concentra el peso, ¿sí? Entonces voy a hacer pues aquí a ojo ese centro y ahí tengo ¿quién? A la fuerza W o F, pues aquí se le ha puesto que es F, pero pues este es el mismo peso, ¿no? Que a su vez es masa por gravedad, ¿no? Entonces tengo aquí el peso, ¿cierto? Aquí este es el punto A, en donde gira la barra, ¿sí? Y como no hay más fuerzas, no hay más nada, pues así me queda mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, como no hay más fuerzas, la única fuerza es en Y, ¿sí? Pues no vale la pena ni aplicar sumatoria de fuerzas en X porque no hay ninguna fuerza ni aplicar sumatoria de fuerzas en Y porque pues apenas hay una fuerza. Pero sí me interesa una sumatoria de momentos en el punto A, porque es aquí en donde pivota la barra, ¿sí? Y yo quiero calcular el momento que generan todas las fuerzas respecto a este punto A. Y en este caso, pues, como solamente hay una fuerza, entonces, ¿qué podemos decir? Pues, como hay una sola fuerza, entonces, el momento en A es simplemente, recuerden que momento es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿no? Entonces, el momento en A, ¿sí? Es solamente el momento que ejerce esta fuerza W. Entonces, W por la distancia, que en este caso es de medios, ¿sí? Me daría ese momento. De medios, D es 1 metro y de medios sería 0.5. Entonces tendríamos el momento en A es masa por gravedad por 0,5 metros, ¿sí? La masa son 3 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos 3 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por 0,5 metros, ¿sí? Entonces el momento sería igual a 3 por 9,81 por 0,5. Tenemos un momento de 14,7 o 14, traémoslo con dos decimales, 14,71. Entonces tenemos 14,71, ¿qué? Newton metros. Listo. Entonces, hemos calculado el momento en ese punto A. ¿Ok? Recuerden que potencia mecánica, recuerden que en el motor
Vamos a dibujar aquí un motor cualquiera. Recuerden que haber calculado este momento significa que el motor idealmente me tiene que entregar un torque igual a ese mismo momento. Entonces, esa es la idea de 14.71 newton metro, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular, bueno, y recordemos que la potencia mecánica es igual al torque por la velocidad. O sea que siempre que vayamos a calcular un motor, lo que debemos hacer es siempre calcular en el punto donde queremos que se origine el giro. Debemos calcular siempre qué momento se da en ese punto, ¿sí? Y debemos calcular qué velocidad queremos inyectar en ese punto, ¿sí? Entonces, la aplicación, nos falta ahorita calcular velocidad, porque ya calculamos un momento, ¿sí? Y como el momento tiene la misma unidad de torque, lo que podemos decir es que estos 14.71 queremos que un motor nos suministre ese torque, ¿sí? ¿Para qué? Para que con ese torque podamos aquí lograr vencer este peso y darle movimiento a esta barra, ¿sí? Si ponemos un motor con un torque menor, pues no va a ser suficiente la fuerza y esta barra no se va a mover, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede cuando se calculan motores o cuando se pone un motor que no cumpla con la fuerza o el torque requerido, ¿sí? Bueno, ya calculado entonces el momento, necesitamos calcular la velocidad. Pero antes de seguir, quisiera preguntar, ¿hasta ahí va todo claro? Sí, pero tengo una pregunta. A mí el ¿Cómo? momento tengo una pregunta. Sí. A mí el momento nada, pues me dio negativo. ¿Es indiferente ese signo o pues da igual? ¿Momento en alto y negativo? Sí, sí. Bueno, sí, la verdad en ese caso es decir, si hubieran más momentos, habría que entonces, ok, estoy de acuerdo, sí, porque tengo la W aquí y la posición acá. Entonces, como da en sentido horario, pues sí, es negativo. Pero, es decir, se consideraría, ¿sí? Si hubieran otras fuerzas y entonces uno dice, bueno, ya menos este más el otro, pues ya daría un momento neto. Pero como digamos es uno solo, no hay problema, ¿vale? Vale. Pero buena observación. Estuvo muy bien. Listo, entonces vamos a proceder ahora a calcular la velocidad, ¿sí? ¿Qué velocidad necesitamos inyectar en ese punto A? Entonces, vamos a calcular omega sub A. Bueno, aquí la tenemos muy fácil porque tenemos que la barra, pues, digámoslo así, ella está inicialmente en una posición horizontal, ¿sí? Y pues debe pasar a una posición vertical, ¿sí? O sea que aquí tenemos una posición inicial de 0 grados y acá tenemos una posición final de 90 grados, ¿sí? Entonces, él tiene que hacer este giro en ¿cuánto tiempo? En 3 segundos, que es lo que menciona el ejercicio, ¿sí? En 3 segundos se debe abrir y en 3 segundos se debe bajar. O sea que esos 90 grados se deben recorrer en 3 segundos, ¿sí? Entonces, WA, o la velocidad en ese punto, pues sería posición final, ¿sí? Teta F menos teta I sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces esto sería teta final 90 grados menos 0 grados del inicial sobre 3 segundos, que es el tiempo final, menos 0 segundos como tiempo inicial, ¿sí? Esto entonces es igual a 90 grados sobre 3 segundos. O sea que WA es 30 grados por segundo, ¿sí? Y tiene lógica, ¿no?
Si en un segundo recorrí 30, en otro segundo 60 y en el tercer segundo los 90. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Pero entonces, recordemos que tengo ya el torque en newton metros y la velocidad la tengo en grados por segundo. Debo pasar eso a radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aplico un factor de conversión donde digo que en 180 grados, porque necesito eliminar grados, ¿hay cuánto? Hay pi radianes. Listo, eso sería todo. Entonces procedería 30 dividido 180. Y eso me da 0.16 0.16 no, las 16 radianes por segundo. O sea que WA es 0,16 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos calculado la velocidad. Y entonces la potencia mecánica en ese punto A, ¿sí? ¿Cuánto sería? Potencia mecánica en el punto A sería igual a el momento en A por la velocidad angular en ese punto A. Entonces tendríamos potencia mecánica en el punto A sería igual a 14.71 newton metros por 0,16 radianes por segundo. ¿Cuánto nos daría eso? Nos daría 2.4, 2.5. 14. Bueno, 71. kilowatts. 2. ¿Qué? 45 kilovatios. ¿Sí? Bueno. Listo. ¿Sí estuvo bien? Sí, ¿no? Esta conversión sí está bien. 30 grados por segundo. En 180 grados hay pi radianes, ¿no? Esto está bien, ¿cierto? Se va a radianes aquí. Que quería verificar eso. Grados está abajo y este está arriba, entonces se cancela. Sí. Y, sí, hubo un error. Yo ahí creo que cometí un error, muchachos. Porque miren, 30 dividido 180 me dio eso, pero debo multiplicar por pi. Y yo eso no lo hice. Entonces, por 3,1416. ¿Sí? En realidad tenemos 0.52 radianes por segundo. Entonces, hagamos la corrección. 0.52 0.52 radianes por segundo. Y acá también 0.52 radianes por segundo y 0.52 entonces en realidad tenemos que esto es por 14.71 y ahora sí tenemos 7.7 vatios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esos cálculos tendríamos que nosotros decir y seleccionar un motor que idealmente, ¿sí? Que idealmente en su eje me dé un torque de 14.71, me dé una velocidad aquí, ¿no? Entonces, en este giro, una velocidad de 0,52 radianes por segundo y obviamente pues su potencia mecánica que sea de 7,7 vatios, ¿sí? Este sería el motor ideal, ¿sí?
Pero se dice ideal porque pues en realidad yo creo que sería imposible encontrar entre los catálogos de los fabricantes un motor que me dé las condiciones muy particulares para mi aplicación, ¿sí? Lo que voy a encontrar son una serie de alternativas que me van a poner a mí como diseñador a seleccionar el más adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera parte es de cálculo, ¿sí? Cálculo, todo esto que hicimos aquí fue el cálculo de la carga mecánica, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? Viene la selección, ¿sí? Hasta ahí, ¿todo claro o hay inquietudes? ¿El resultado no daría en kilovatios? No, en vatios, porque tengo newton metros por rayanes por segundo. Lo digo es porque, pues, los 3 kilogramos que había. No, Entonces, recuerda que Newton es expresamente la multiplicación entre kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. O sea, newtons adopta esa medida si la masa son kilogramos. Si fueran gramos, no serían newtons. ¿Sí? vale, vale, vale. Ok, pero es importante aclarar todo eso. Bueno, entonces, como les decía, si encontráramos un motor con estas características, listo, nosotros podríamos pensar en ponerlo aquí directamente o lo podríamos poner acá en un punto, ¿sí? Y entonces tirar una transmisión mecánica de 1 a 1, ¿sí? Pero como les digo, no existe el motor ideal, ¿sí? Van a haber una serie de alternativas que nos van a obligar a nosotros a seleccionar la más adecuada, ¿sí? Vamos entonces a la segunda parte del ejercicio y es a la selección del motor. Entonces, para ello, vamos a poner aquí, voy a poner yo tres alternativas, ¿sí? Entonces, tengo que en diferentes catálogos, vamos a poner así, ¿no? En diferentes catálogos, se filtraron las siguientes opciones. Entonces, opción A, opción B y opción C. Entonces, en la opción A, el motor me ofrece el torque del motor, me ofrece, vamos a ver, digamos que me ofrece 18 newton metros. Me ofrece una velocidad vamos a ver, vamos a ponerle aquí, bueno, lo otro es, en los motores o en los catálogos de motores no es común encontrar velocidades con estas unidades, ¿no? Para nuestros cálculos sí tenemos que tener en cuenta, pues, que se debe usar rayanes por segundo, pero es importante que pasemos esta velocidad a rayanes a RPM, ¿sí? Entonces, los 0,52 radianes por segundo en RPM se equivale a ¿qué? Entonces, en 2 pi radian hay una revolución y en 60 segundos hay un minuto. Entonces, todo eso nos daría, vamos a hacerlo, ¿no? 0.52 por 60 dividido 6,28. Entonces, 4.96. 4.96 RPM. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad a tener en cuenta. Bien, entonces acá decíamos que aquí vamos a tener entonces, supongamos que 8 RPM. ¿Sí? Entonces tenemos un 8 RPM. ¿Sí?
Tenemos en la opción B un motor con un torque de, digamos que tiene un torque de 9 newton metros y una velocidad angular de 9 RPM. Listo. De 9 RPM. Y tenemos la opción C, porque el motor tenemos que nos ofrece 20 newton metros y una velocidad de 7 RPM. ¿Sí? Entonces, recuerden que si estos cálculos que hicimos, pues la idea es, digamos, tampoco no quedarnos con lo justo, ¿no? O sea, si yo pongo un motor justo de 14.71, pues quedo como a esa expectativa y que, bueno, ¿qué tal que la masa en realidad hubiera sido 3 kilogramos y unos gramitos de más? Entonces, esos gramitos... Bueno, entonces, íbamos ¿en qué quedamos? Ni me acuerdo. Que vamos a seleccionar y que no debía quedar tan ajustado. Exacto. Entonces, claro, lo que les decía, ¿qué tal que por unos gramitos de más esto pues no logre pues levantar? Entonces siempre pues uno trata de seleccionar el motor con unas especificaciones un poquito por encima, ¿sí? De pronto un 10, 15, 20% de más, hasta un 20% de más, ¿sí? Es lo normal, ¿sí? Entonces, bueno, entonces según eso, tengo estas opciones. ¿Ustedes cuál creen que sería el más apropiado? ¿Sí? Recordemos que lo calculado fue torque 14.7 newton metro y la velocidad 4.96 RPM. ¿Sí? Entonces, ahí pues, ¿cuál creen que de esas opciones pues podría servir? La A. La A. Bueno, ¿quién dice la A? Bueno, me A mí dijeron que también la me A. parece la... Sí, porque es que la C se pasa mucho. Vamos a ver cuántos votos. A ver, la A, ¿cuántos votos tiene? A ver. Uno, ¿quién más? Bueno, yo voy por la C. Dos, o sea, de la A, ¿cuántos votaron? Yo, Luis, 1. Sí, ¿y quién más? Dier también dijo, ¿cierto? César también dice que la A. Pues me iba a ir por la C, pero bueno. Esta tiene 3 votos, la A. ¿Somos cuántos estudiantes? Hay 4, ¿no? Entonces, no, pues el voto, ¿quién dio por el otro voto? ¿La C? Yo estaba votando por la C. ¿Por cuál, Didier? Por la C. Ok, Didier por la C. Bueno, entonces tenemos 3 y 0 votos esta, la B. Ok. Entonces, pensaría yo que el criterio fue que vieron que, bueno, la A tiene 18 newton metros, es mayor que lo calculado, listo, esa sirve. Da 8 RPM, si es mayor la calculada, este me va a servir. Ok, está bien esa forma de pensar, ¿sí? En la C también, ¿no? Tenemos 20 newton metros, ¿sí? 7 RPM también podría servir. La B, digamos que podría pensar, bueno, en RPM cumple, pero en torque no, ¿sí? Bueno, para que no haya, digamos, ese criterio de que si con una variable no se cumple y la otra sí, pues o sea, ahí no es tan bueno desechar la alternativa. Ya si las dos variables realmente no cumplen, sí podríamos desechar la alternativa.
Pero para saber, digamos, cuál es la más adecuada, recomiendo entonces que calculemos la potencia mecánica de las tres opciones, ¿sí? Para calcular la potencia mecánica nos toca estas RPMs pasarlas a rayanes por segundo. Entonces vamos a hacerla para el primero. Para la opción A, los 8 RPM se convierten en, creo que toca hacer esto, ¿no? O sea, revoluciones 8 dividido 6,28 y multiplicado por 60. No, así no es. Revoluciones va arriba, dividido, no, sí, por 2pi. Sí, eso. Entonces es 8 por 6,28 y dividido 60. Esa sí sería 0,83 rayanes por segundo. Para esta otra, ¿qué tendríamos? Tendríamos 9 por 6,28, que son 2pi, dividido 60. Entonces tenemos 0,94 rayanes por segundo. 0,94 rayanes por segundo. Listo. Y esta otra es 7 por 2, bueno, por 6,28, que son 2pi, dividido 60. 0,73. Entonces, la potencia mecánica en esta alternativa sería 0,83 rayones por segundo por 18 newton metro. Eso me da 14,94. 14,94 vatios. ¿Sí? Potencia mecánica aquí, en esta alternativa. Tenemos 9 por 0,94. Eso nos da 8,46 vatios. 8,46 vatios. Y acá la potencia mecánica sería vamos a ver, 20 por 0,73, 14,6. 14,6 vatios, ¿sí? Vamos a ver, y la potencia mecánica acá, o sea, en los cálculos, ¿sí? Ya como la hicimos, esa dio 7,7 vatios, ¿cierto? 7,7 vatios, ¿sí? Entonces, miren, ahora sí vamos a tener un criterio mucho más apropiado para saber cuál sería la mejor opción. En cuanto a potencia, las tres opciones son mayores que digamos, el cálculo, ¿sí? Entonces, yo podría, pues, también calcular un sobredimensionamiento, ¿no? O sea, el sobredimensionamiento, por ejemplo, entre la opción A y lo calculado, ¿sí? ¿Cuánto sería? O sea, es decir, 14,94 entre 7,7 menos 94, a ver. ¿Sí? Exacto, o sea, esa división, o sea, 14,94, la primera opción en vatios, dividido 7,7, me da un factor de 1,94. O sea, quitándole el 1 es un 94% de sobredimensionamiento, ¿sí? Esto tiene un 94% de sobredimensionamiento. La segunda opción sería
8.46 dividido 7,7. Eso es, bueno, menos 1, 0.098 por 100, un 9,87%, ¿sí? 9,87% de sobredimensionamiento. Y la última tiene un sobredimensionamiento de 14.6 dividido 7.7, menos 1, bueno, de un 89%. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? En realidad, la opción más adecuada y por la cual nadie votó es la opción B, ¿sí? Porque en cuanto a potencia mecánica, es mayor a lo calculado, me puede servir, a pesar que uno piense, pero es que si el torque es 14,7 y él da 9, no importa, como hay más velocidad de lo que se pide, ¿para qué vimos entonces transmisiones mecánicas? ¿Sí? Yo entonces con un juego de poleas puedo, ¿qué? Puedo aumentar este torque que me hace falta y reducir un poco esta velocidad y ajustarme un poco más a las necesidades, ¿sí? Pero lo importante es que en cuanto a potencia mecánica, estoy bien. ¿Sí me comprenden cómo fue el criterio de selección? Sí, señor. Exacto. Entonces, si nos vamos con la opción B, vámonos acá al ejercicio. Entonces, vamos a suponer que aquí el motor va a ir aquí, porque por diseño, digamos que no era posible aquí directo, sino digamos por aquí. Aquí se destinó el área como para ponerlo. Entonces, si el motor va ahí, vamos a suponer pues que esta bolita negrita es el eje y ahí se montó una poleita, ¿cierto? Una polea. Obviamente, pues acá también otra polea. Vamos a ponerla como otro color, a ver. Otra polea. Y pues aquí hay una relación, una transmisión mecánica, ¿sí? Aquí va a haber una transmisión mecánica. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo, en este punto, el motor. Aquí tengo la opción B, ¿no? Que fue un torque de 9 Newton metros y una velocidad ¿de cuánto fue? De 9 RPM también, ¿no? Entonces, de 9 RPM, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesito yo para que estos 9 Newton metros se transformen en 14.7? Pues hago la relación, ¿no? 14.7 dividido 9, necesito aumentar el torque en 1.63 veces. Pero ese 1.63, pues, o sea, quedaría muy justo, ¿no? Para que dé 14.7. Yo lo elevaría un poquito más, ¿no? O sea, de pronto esos 9, hagamos que esos 9 se transformen en 18. Entonces, 18 dividido 9, pues tendría que hacer la relación de 1 a 2, ¿sí? Y si hago la relación de 1 a 2, el problema es un poquito con la velocidad, ¿no? Porque las 9 RPM se transformarían en 4,5 y necesito 4.96. Eso significaría que el torque estaría bien, pero de pronto en velocidad ya no logro subir o mover la palanca en 3 segundos, sino que tal vez en 3 segundos y unos milisegundos de más. Pero bueno, eso, si uno quiere, pues lo deja así, no habría problema. Pero bueno, supongamos que tenemos que ser muy estrictos. Entonces yo diría que hagamos que esos 9 newton metros se transformen en unos 17 newton metros. Entonces 17 dividido 9, necesitamos una relación de 1.88. ¿Sí? Listo. Entonces decimos que queremos acá, entonces, aquí en este punto, vamos a suministrar un torque de 17 newton metro. ¿Y cuánto sería entonces la velocidad? Como la relación es 1.88, ¿sí? Entonces tendríamos que tomar esas 9 RPM
esas 9 RPM, 9, y dividirla entre 1.88, ¿sí? Entonces obtendríamos 4.76, que estaríamos bien, porque si el cálculo nos dio, ¿cuánto? 4.96. Ah, bueno, pues estamos ahí, nos falta un poquito, ¿no? Entonces, ¿será que con 16 newton metros? 16 dividido entre 9, 1.77, y 9 dividido 1.77, ahí sí daría 5. Entonces va a tocar hacerlo así, ¿sí? Vamos a poner, a suministrar 16 newton metros, ¿sí? 16 newton metros y 5.06 5.06 RPM. Listo. ¿Con qué logramos eso? Con una relación de 1.77, ¿cierto? Entonces, si aquí tenemos una polea, qué pena ahí tanto, entonces si tenemos aquí una polea de 2 pulgadas, ¿sí? Entonces la polea del otro lado tiene que ser ¿de cuánto? Pues 1.77 por 2. Por 2. O sea, 3.54. Entonces esta polea tendría que ser de diámetro 3.54 pulgadas, ¿sí? Entonces, conclusión, opción B, para que todo funcione apropiadamente, tengo que acoplar aquí una polea de 2 pulgadas, acá una de 3.54, ¿sí? Y bueno, y si existe nomás de 3.5, bueno, no importa, tampoco nos vamos a volver pues que, ay, todo tiene que ser tal cual. La ingeniería permite a veces aproximaciones, ¿sí? Pero entonces sería con esta relación y obtenemos acá entonces en el punto donde necesitamos la carga mecánica, vamos a suministrar 16 newton metros, que está por encima de 14.7, y 5.06, que está por encima de 4.96 RPM. Entonces vamos a cumplir con el requerimiento pedido, que vamos a lograr mover esta barra que pesa 3 kilogramos y la vamos a mover en un lapso de 3 segundos. Vamos a cumplir su apertura total o su cierre total, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se hace el cálculo y selección de un motor. ¿Es claro, muchachos? Muchachos, vamos a seguir con estas otras aplicaciones estandarizadas. Y cuando hablo de estandarizadas es porque, digamos, ya están preestablecidas. Ya hubo, digamos, alguien que lo trabajó y lo dejó pues para que nosotros hagamos uso de ello, ¿sí? Como cuando Newton dejó inventado el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas 3 aplicaciones ya a nivel industrial, ¿sí? Lo anterior que vimos fue para aplicaciones más particulares, ¿no? Entonces, usted puede aplicar esto mismo si usted va a hacer un brazo robótico, si usted va a hacer, no sé, algún mecanismo que vaya a mover algo en un dispositivo mecatrónico, usted recurre siempre a este tipo de cálculos, ¿no? Pero digamos que para estas 3 aplicaciones industriales ya está preestablecido el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar primero el sistema de bombeo, que es muy usual. ¿Qué pasa? Tenemos un sistema hidráulico, ¿sí? Unos tubos, una bomba que toma o succiona de un cierto nivel un fluido y lo eleva y lo bombea hacia otro lado, ¿sí? Eso es un sistema de bombeo, básicamente. Pero la bomba necesita del trabajo mecánico de un motor, porque la bomba centrífuga, la bomba industrial, tiene un eje
que en ese eje necesita esa fuerza mecánica, ¿no? Y esa fuerza mecánica la proporciona el motor, ¿sí? Entonces, para calcular directamente la potencia, porque ya vimos que la potencia es la clave para hacer una buena selección de un motor, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia mecánica que debe tener el motor para la aplicación del sistema de bombeo, vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula me dice que la potencia mecánica del motor, ¿sí? Lo vamos a calcular en kilovatios, ¿sí? Va a ser igual a Q, que es el caudal de líquido, o sea, el caudal que bombea la bomba, valga la redundancia, pero en metros cúbicos por segundo. Es muy importante que trabajemos el caudal en metro cúbico por segundo, ¿sí? Esta P minúscula es la presión total en la boca de la bomba, ¿sí? O la presión del sistema de bombeo, pues, básicamente. Esa presión se debe, digamos, emplear en el cálculo en pascales, ¿sí? Recuerden que también pascal es newton sobre metro cuadrado. Tenemos también acá, entonces, el producto entre el caudal y la presión sobre N sub B, que es el rendimiento de la bomba, y N sub T, que es el rendimiento o la eficiencia de la transmisión entre ¿quién? Entre motor y bomba, ¿sí? Recuerden que por allá cuando veíamos acoples, veíamos que pues, si el motor tiene un eje macho, la bomba tiene un eje macho, pues ¿quién permite o qué elemento permite transmitir de un eje macho a otro eje macho? Pues un acople mecánico. Entonces, el acople mecánico es el elemento de transmisión, ¿sí? Y al ser un elemento de transmisión, pues tiene su eficiencia, ¿sí? Eso lo puede proporcionar las características técnicas del acople, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con este mecanismo, o sea, con esta aplicación. Traigámonos esto a la pizarra y vamos a poner esto aquí. Y vamos a suponer, tenemos un sistema de bombeo con estas características. Entonces, tenemos un caudal o sea, vamos a bombear 120 galones por minuto. ¿Listo? 120 galones por minuto. Y tenemos una presión total de, vamos a ver, es muy normal en los sistemas de bombeo emplear presiones, o sea, unidades de presión en PSI o en metros de columna de agua, ¿sí? Son unidades muy usuales en los sistemas de bombeo, ¿sí? Vamos a emplear, o vamos a decir aquí, que esa presión es de 15 metros de columna de agua. ¿Listo? El rendimiento de la bomba es del 91%, ¿sí? Eso en cuanto al sistema de bombeo, ¿sí? Y por acá, digamos que esto, digamos, nos lo proporciona alguien experto en bombeo, ¿no? No pretendamos que para esta aplicación, aunque la fórmula es sencilla para dimensionar el motor, no pretendamos pues que vamos pues aquí a buscar datos que nosotros no sabemos calcular, ¿sí? También tenemos nosotros como profesionales también debemos conocer nuestras limitaciones, ¿no? En este caso ustedes, al ser tecnólogos, no están preparados para hacer este tipo de cálculos de la parte hidráulica, ¿sí? Eso lo hace un ingeniero mecánico especializado en esta parte, ¿vale? Pero entonces la comunicación tiene que existir y entonces usted le dice, mire ingeniero, pues si quiere que le calculemos o le pongamos un motor aquí para su sistema de bombeo, deme por favor los datos de caudal, presión y el rendimiento de la bomba. Entonces, a modo de ejercicio, pues yo lo estoy suministrando, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Queda por
definir, porque seguramente el acople no lo define el ingeniero de la parte hidráulica, sino que el acople pues lo pone uno, ¿no? Entonces, pues, no hay problema, ya vimos cómo seleccionar acoples, ¿sí? Y vamos a poner que ese acople, pues vamos a dibujar aquí la aplicación, el motor, ¿cierto? El eje, por acá tenemos la bomba, ¿sí? Aquí la succión y bueno, la descarga, pues. Entonces el acople es este elemento que une aquí estos dos ejes, ¿cierto? Y vamos a suponer que esa eficiencia es del 95%. Generalmente es alta la eficiencia de los acoples, ¿sí? Usted puede, en caso de que no la encuentre, pues suponer un 90, un 95%. Entonces, apliquemos ya la fórmula. Pero antes de aplicar la fórmula, debemos pasar estos datos a metro cúbico por segundo y a pascales, ¿sí? Entonces, vamos a proceder. Bueno, en Google pues busquemos, ¿no? Galones por minuto a metro cúbico por segundo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí galones por minuto. Entonces escribamos, ¿cuánto? 120 galones por minuto a metro cúbico por segundo. Eso es 0,009. Es pequeño, ¿sí? 0,009. Entonces esto es 0,009. Pongámosle otro decimal a ver. 909, pues. 909 metro cúbico por segundo. Ahora nos queda pasar esta presión a pascales, ¿sí? Entonces, vamos acá. Vamos a poner aquí metros de columna de agua, MCDA, a pascales. Vamos a ver. Aunque ahí ya estaba, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho de metros de columna de agua? 15, ¿no? Entonces, 15 a pascales. Entonces, eso nos da que es 1,47 por 10 a la 5 pascales. Bueno, nos lo suministró en notación científica. 1,47 por 10 a la 5. Entonces, 1,47. Bueno, 10 a la 5 es 14 megapascales. 10 exponente a la 5 por 14.7. Son 14 millones. Bastante, ¿no? 14 millones 700.000 pascales. Listo. Ok, entonces ahora sí procedamos a aplicar la fórmula. Entonces, la potencia mecánica de ese motor va a ser igual al caudal, entonces 0,00909 metro cúbico por segundo por 14.700.000 pascales sobre rendimiento de la bomba 0,91%, ¿no? Pero eso en decimales 0,91 por 0,95 el rendimiento de la copa. Eso nos daría que la potencia mecánica, bueno, nos faltó algo, ¿no? Y es que en la fórmula dice que todo esto multiplíquelo por 10 a la menos 3. ¿Eso por qué? Porque es que todo esto me va a dar en vatios y al multiplicarlo por 10 a la menos 3 me da la potencia mecánica en kilovatios, ¿sí? Entonces, potencia mecánica va a ser igual. Entonces, hagamos los cálculos. 14.700.000 por 0,00909 dividido
abro paréntesis, 0.91 por 0.95 y cierro paréntesis igual. Entonces nos daría 100, bueno, y a esto dividido 1000, ¿no? Eso nos daría entonces 154 punto 5 kilovatios. O sea, estamos hablando de un motor, o sea, ya son aplicaciones industriales. Hace un rato trabajamos con potencias del orden de los vatios, ahora estamos hablando de kilovatios, ¿sí? Entonces, ese sería entonces la potencia mecánica del motor, ¿sí? Entonces, lo que hace uno es que en catálogos industriales de motores trifásicos AC, porque esos son motores trifásicos, buscamos un motor que me pueda dar esta potencia, ¿sí? Y la acoplamos al sistema de bombeo, ¿vale? ¿Inquietudes, muchachos? ¿Preguntas? Sigamos entonces con la presentación y miremos la segunda aplicación, que es ventilación. Ventilación, si ustedes analizan la fórmula, es la misma que la anterior, la de bombeo. Miren, tenemos un caudal multiplicado por una presión, ahí está, Q por P, y abajo tenemos N sub T, que es el rendimiento de la transmisión, y acá también N sub T, pero lo que cambia es que el N sub B, bueno, B de burro, y acá hay N sub B, B pequeña, ¿sí? Es porque, claro, N sub B pequeña es el rendimiento del ventilador, pero acá era el rendimiento de la bomba. Pero, o sea, es decir, la estructura es la misma, ¿sí? Incluso se deben trabajar en las mismas unidades, metro cúbico por segundo, pascales, ¿sí? Entonces, ahí más que o sea, en este tipo de ejercicios donde ya las fórmulas están preestablecidas, vemos que lo más delicado de aplicar este tipo de fórmulas es hacer una buena conversión de unidades, ¿sí? Entonces, normalmente en sistemas de aire o de ventilación, el caudal lo dan en CFM, ¿sí? En pies cúbicos por minuto. Así como acá el caudal de agua de un sistema de bombeo lo dan en galones por minuto, es muy usual los pies cúbicos por minuto en el caudal. Y la presión es muy usual en los sistemas de ventilación darla en PSI o en pulgadas de columna de agua, ¿sí? Entonces, lo importante ahí es hacer un buen ejercicio de conversión de unidades. Como es muy similar al anterior, pues vamos a seguir, nos vamos a saltar y pasemos a este, ¿sí? Al mecanismo de elevación. Por ejemplo, se está haciendo un edificio y entonces está pues la cabina, el agujero pues por donde se va a instalar el ascensor, el edificio es de tantos pisos y digamos que todo ya está y nos piden a nosotros calcular el motor para mover ese ascensor, ¿sí? Entonces, la fórmula inicialmente es esta que vemos aquí. La potencia mecánica del motor, ¿sí? Va a ser igual a M, que es la masa de la carga en kilogramos, o sea, la masa a la cual se calculó la carga del ascensor. O sea, por ejemplo, usted ha visto los letreros que dice, ese ascensor acepta una carga máxima de 800 kilos. Bueno, esa es la carga, ¿sí? Esa carga, pues, para que hayan 800 kilos en la cabina, pues, más o menos deberían haber de 10 a 11 personas, ¿no? O 10 personas que en promedio pesen esos 80 kilos, ¿sí? Pero bueno, la carga es, pues, la masa de las personas que están dentro, ¿sí? O de lo que lleve, porque si lo que yo llevo es, no sé, 10 televisores LED ahí, bueno, no sé, pero la masa de la carga, ¿ok? M sub C es la masa de la caja, o más bien, pues, la masa de la cabina, ¿sí? ¿Cuánto pesa toda esta cabina? Esa es M sub C. ¿Qué? Es la gravedad. B es la velocidad de elevación en metros por segundo, ¿sí? Eso, pues, calcular eso es sencillo, o sea, es decir,
bueno, ¿qué requerimiento hay para esa velocidad? Entonces le dicen a uno, no, pues el edificio tiene 20 pisos, ¿sí? Pues necesitamos que la máxima, la peor condición es que desde el piso 1 o del piso 0, que puede ser un sótano, hasta el último piso, el ascensor llegue, no sé, en un minuto. Entonces, ¿qué se hace? Pues se calcula o se determina pues cuánto hay desde el nivel mínimo hasta la altura máxima en altura, ¿no? O sea, cuánto es la altura. Entonces ahí tendríamos que la posición. Y como tiene que lograrlo en un minuto, pues se calcula de ahí la velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad es un dato, pues, relativamente fácil de determinar, ¿no? Y por último tenemos esta N, que es el rendimiento mecánico. ¿Pero el rendimiento mecánico de quién? De todo este juego de poleas, o sea, del sistema de transmisión. Vuelve y juega, el sistema de transmisión mecánica. Entonces, esta fórmula inicial, que está aquí en amarillo, contempla inicialmente el cálculo del motor si no se considera contrapeso. O sea, si el diseño del ascensor fuera sin contrapeso. Pero como eso, digamos, el contrapeso es muy importante, ¿sí? Y es muy importante, ¿por qué? Porque si yo coloco un contrapeso, de hecho, inclusive, ayudo en los cálculos del motor. Puedo dimensionar un motor más pequeño, ¿sí? Un motor, pues, que requiera menos potencia. Entonces, la regla general de los sistemas de elevación es diseñar un contrapeso de la siguiente manera: que compense la masa de la cabina, o sea, que compense toda la masa de la cabina y compense la mitad de la masa de la carga. Entonces, al hacer esa compensación de esta fórmula amarilla, se me cancela el término M sub C, que es la masa de la caja, y el término M se me reduce a la mitad. Entonces, por eso esta fórmula queda de la siguiente manera: un medio de la masa de la carga por la gravedad por la velocidad de elevación sobre el rendimiento mecánico, todo eso por 10 a la menos 3, que es el factor para convertir los vatios a kilovatios, ¿sí? Entonces, pues, bueno, entonces es claro, digamos, el uso de la fórmula, o sea, la fórmula cómo pasa de aquí a acá, muchachos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí, por mi parte sí. Bueno, entonces, pues hagamos aquí un ejemplo, ¿sí? Vamos a llevarnos esta imagen a la pizarra y entonces vamos a determinar la potencia de ese motor. Entonces, en este sistema de elevación tenemos que esto es para, vamos a suponer que es para un edificio, vamos a suponer que es un edificio y pues aquí, de aquí hasta el último piso, digamos que el ascensor está aquí, ¿no? Y él debe llegar hasta acá. ¿Sí? O sea que la altura a considerar sería la de aquí con respecto a esta, ¿sí? Entonces vamos a suponer pues que hay que, a ver, este edificio es de 20 pisos, pues. O sea, aquí es el piso 20. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo sería ahí? Entonces, normalmente pues entre piso y piso hay como una altura promedio de 2,5. ¿Sí? Vamos a suponer que hay 2,5. Entonces sería 2,5 por 19, ¿no? ¿Cierto? Porque realmente cuando se llega aquí, hay 19 veces esos 2,5, ¿sí? Entonces, sería por 19,
Entonces tenemos que una altura de 47,5 metros, ¿sí? Se quiere que esta distancia se recorra en, vamos a ponerlo en 2 minutos, ¿sí? Entonces la velocidad sería 47,5 metros sobre 120 segundos, ¿sí o no? Entonces tendríamos que el ascensor debería tener 47,5 dividido 120 segundos, 0,395 metros por segundo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos por otro lado que la cabina tiene un peso, una masa de 1 tonelada, entonces 1000 kilogramos, ¿sí? Y que M, ¿sí? Recordemos a ver que MC es la masa de la cabina, ¿no? Bueno, es MC. MC, sí, la masa de la cabina. Y esta M solita es la masa de la carga, que la vamos a asumir con unos 800 kilogramos. Esto es la masa de la carga. ¿Sí? Todo este sistema de transmisión, pues, tiene una eficiencia del... cuando se usan poleas, las poleas tienen una eficiencia baja, ¿no? La eficiencia entre poleas, o sea, en un sistema de poleas es alrededor de un 85, 90%. Vamos a poner que es 88%. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Si el contrapeso, aplicando el contrapeso está diseñado para compensar la masa de la cabina y la mitad de la masa de la carga, ¿sí? Entonces, el contrapeso compensa la masa de la cabina y un medio de la masa de la carga, ¿sí? Entonces, la potencia que necesita ese motor para mover ese ascensor a esas condiciones va a ser igual a ¿qué? A un medio de ¿qué? De MGB, medio de MGB, y todo eso también multiplicado por 10 a la menos 3, y esto dividido la eficiencia de la transmisión, ¿sí? Entonces tenemos un medio de la masa de la carga, que son 800 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado por 0,395 metros sobre segundo, y esto multiplicado por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces tenemos que la potencia mecánica de ese motor va a ser igual a 800 por 9,81 por 0,395 dividido 2 y dividido 1000. Nos daría 1,54 kilovatios, ¿sí? O sea, 1540 vatios, ¿no? Entonces, fíjense que si no hubiéramos, o sea, si en los diseños de ascensores no se tiene en cuenta el contrapeso, sencillamente este motor se dispara, ¿sí? La potencia de este motor se dispara. Y más gasto energético, hasta problemas mecánicos podrían haber también, ¿sí? En el cable habría mucha tensión. Bueno, ya eso, ya más parámetros para la parte de diseño de ascensores, pues no me los sé todos,
pero simplemente pues lo que estamos ilustrando aquí es la forma de cómo calcular el motor, ¿sí? Entonces, esto pues es toda un área, ¿no? O sea, aquí hay muchas empresas que se dedican a la parte de ascensores, ¿no? En fin, entonces de esa manera pues calculamos la potencia mecánica requerida de un motor en una aplicación de ascensor, ¿sí? ¿Preguntas, inquietudes? No.